¿Qué es la notación musical? La notación musical se puede definir como el sistema usado para representar visualmente la música percibida auditivamente a través del uso de símbolos. En otras palabras, es el lenguaje con el cual podemos leer la música. ¿Cómo nace la necesidad de una notación musical? Para saber cómo surge la notación musical, debemos viajar hasta la Edad Media, en el que el género más importante de música religiosa era el canto gregoriano. El canto gregoriano, o canto llano, consiste en una sola línea melódica, es monofónica en textura y falta de armonía y contrapunto. No cuenta con un ritmo y no lleva un acompañamiento. En aquella época, cuando los monjes debían cantar las piezas, solo tenían el texto en latín. La melodía debía ser memorizada por completo, al ser una tradición que solamente se transmitía oralmente por generaciones. Para solucionar este problema, sobre el texto en latín se ponían unos símbolos, llamados neumes, que le decían al cantante cómo debía moverse la voz. Sin embargo, estos no presentaban alguna referencia de altura o tiempo de las notas. Fue de gran ayuda como apoyo visual o recordatorio, pero no servía de mucho para alguien que no se supiera la melodía. Eran simplemente una guía. ¿Cómo fueron las primeras formas de partitura? Fue hasta el año 1000 aproximadamente en el que al monje Guido de Arezzo se le ocurrió la solución ante este problema. Consistía primeramente en darle a los neumes una forma estandarizada y fácil de leer. Posteriormente, estos neumes se colocarían sobre 4 líneas horizontales, para que éstas sirvieran como referencia de la altura de las notas. Guido también empleó un sistema para poder aprender las piezas y sus alturas dentro del tetagrama, que luego sería la base de la lectura de la música y el solfeo contemporáneo, principalmente en las lenguas latinas. Como explica la autora Reisenweber, para crear un sistema de solmización, Guido tomó las primeras sílabas de cada frase en el himno Ut Queant Laxis, también conocido como el himno a Santo Tomás de Aquino, para establecer el set de sílabas Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, ya que en esta época solo se tenía noción de la escala de 6 notas. Como cada frase del himno comienza una nota arriba de la anterior, a cada paso de la escala se le otorgó una sílaba única, permitiéndole al cantante encontrar la altura de una nota y determinar su posición en la escala. No sería hasta el siglo XVI que se introduciría la séptima nota Si, y hasta el siglo XVII que se sustituiría Ut por Do. ¿Cómo fue evolucionando la notación musical? A partir del nuevo sistema creado por Guido, la notación musical fue evolucionando gradualmente junto con la música en sí. A finales del siglo XII emerge la polifonía, un concepto que, aunque ya existía anteriormente, nunca se empleó con tanta intensidad e importancia. Por lo tanto, la notación musical se dio obligada a evolucionar. Como comenta el autor Strayer, la práctica emergente de polifonía demandó una notación rítmica más específica para poder delinear claramente las partes del contrapunto. Esto quiere decir que se necesitaba más precisión en la escritura para poder organizar a todas las voces que sonaban al mismo tiempo. Los compositores Leonin y Perotin de la Escuela de Notre Dame
implementaron los modos rítmicos, un concepto totalmente revolucionario para la época. Recordemos que el concepto de métrica o tempo y las barras de tiempos fueron inventadas siglos más adelante. Los modos rítmicos consistieron en añadir líneas entre los neumes para indicar qué notas irían pegadas entre sí, creando así una idea de ritmo que debían llevar las notas, basadas en los ritmos ternarios de música secular. Aproximadamente un siglo más tarde, Franco de Colón desarrolló la siguiente innovación rítmica en la notación musical, creando diferentes formas de notas, dándoles valores específicos de duración y también creando la definición formal de silencios. Esto eliminó la necesidad de unir las notas mediante ligaduras. ¿Cómo surge la notación que conocemos actualmente? En el siglo XIV, el periodo del Ars Nova estableció los valores exactos de las notas como los conocemos hoy. También la clasificación de las notas en todas sus variaciones y sus relaciones. Esto haría que la notación musical simplemente fuera perfeccionándose poco a poco hasta llegar a la notación musical que tenemos hoy en día. Como explica el autor Strayer, como la notación exacta de la altura y el ritmo resultó de estos últimos dos periodos, la tradición oral ya no era necesaria para enseñar una canción, así que ya todo estaba resuelto, en teoría. Al paso del tiempo llegaron más y más perfecciones que se basaron al final en estos grandes desarrollos. En conclusión, las bases de la notación musical fueron de vital importancia para llegar al idioma universal que todos conocemos hoy en día. No podemos decir que un tipo de notación fue mejor que el anterior, ya que éstas se perfeccionaban de acuerdo con las nuevas corrientes musicales, es decir, la notación evolucionaba junto con la música. Por lo tanto, la historia de la notación musical no es una progresión de inferior a superior, sino un desenvolvimiento de una serie de innovaciones, un proceso evolucionario de creación y modificación.